Yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 2. Ya hemos avanzado un poco en esta serie de predicaciones en la epístola de Santiago, epístola general de Santiago. A sus hermanos que estaban en la dispersión, Santiago ha hablado ya acerca de las pruebas, acerca de la sabiduría que el creyente necesita para poder entender el por qué está atravesando el proceso de prueba. Y él habló acerca de la tentación que alguno podría sufrir de en medio de la prueba, pensar que viene de parte de Dios el que él se ha incitado hacia el mal, y Santiago aclaró que eso no es posible. Y después Santiago enseñó que hay que tener una actitud pronta para escuchar la palabra de Dios, y hay que tener también una disposición y una voluntad presta para obedecer la palabra de Dios. Cuando hablábamos de ser más que oidores, ser hacedores de la palabra. Capítulo 2 de Santiago, versículo 1 hasta el 4, vamos a leer. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Permítame orar. Padre, una vez más, te suplicamos la gracia y la asistencia poderosa de tu Espíritu Santo para la predicación de tu palabra, para poder entender y para poder vivir lo que ella nos enseña. Reconocemos, Padre, que tus mandamientos son buenos, tus mandamientos son santos, y a la misma vez reconocemos nuestra debilidad para cumplir tu voluntad y tus mandamientos. Pero nos aferramos a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Nos aferramos al poder y la influencia de tu palabra para obedecerte. No queremos cuestionar tus caminos, queremos seguir tus caminos. Queremos entender qué es lo que deseas para nosotros y cuál es la forma en que el creyente debe vivir. Una vez más, que salgamos de aquí siendo hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Padre, ayúdanos en esta mañana con este tema tan delicado, pero que lastimosamente, Señor, todos somos culpables porque necesitamos entender desde tu perspectiva quiénes son los seres humanos que tú has creado y especialmente quiénes son aquellos a quienes tú has salvado, para que nosotros a cada uno podamos darle la honra que merece. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta siguiente sección de esta epístola, Santiago va a hablar acerca de la fe cristiana y cómo la fe también influye en nuestras relaciones interpersonales. Santiago ya ha dicho cómo nosotros podemos enfrentar diferentes situaciones en la vida. Ahora, cómo nosotros debemos relacionarnos unos con otros, es lo que Santiago está trabajando en este capítulo 2 y del versículo 1 hasta el 13. Pero vamos a enfocarnos en el capítulo 2, del 1 al 4, y allí vamos a ver que la fe verdadera de un creyente se manifiesta en que se guarda sin mancha del mundo. Y eso quiere decir que él no asume la filosofía del mundo como su modo de vida, sino que él se aferra y vive según la palabra de Dios y por lo tanto tiene una actitud de igual a todos los demás y no una actitud de favoritismo. Santiago está tratando un problema real que existía en sus días y que también existe en los días nuestros. El problema de hacer acepción de personas. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, la acepción de personas. Eso es lo que Santiago está aquí corrigiendo. Santiago está atacando un pecado humano que
como oramos, lastimosamente todos nosotros en alguna medida somos culpables de tener cierto tipo de trato sobre unos que sobre otros. Especialmente Santiago habla del trato de tener por encima a los ricos y menospreciar al pobre. Siendo sinceros, nosotros en alguna medida hemos faltado en esto. Si nosotros somos conscientes, siempre buscamos estar bien con los que tienen mejor posición. Somos culpables de hacer un juicio conforme a las apariencias y no conforme a lo que realmente es la persona. Si alguien tiene un mejor estilo de vida, una mejor vestimenta, tiene un mejor carro, una mejor casa, nuestra apreciación de esa persona es mejor que de uno que vive simplemente mendigando. A propósito, las personas a quien Santiago les dirige estas palabras eran personas de contexto judío y que tenían la idea de que una persona pobre era alguien que había sido desfavorecida de parte de Dios o que estaba prácticamente maldita por Dios. Y en ese sentido Santiago ataca esta filosofía, porque esa es una filosofía que no proviene de la Biblia, sino que proviene del mundo. Y siendo que hoy esto es lo que Santiago está trabajando, diferentes situaciones que se dan en la iglesia sobre el hacer acepción de personas, sobre tener favoritismo y parcialidad. Yo no quisiera enfocarme necesariamente en eso específicamente, pero sí quiero enfocarme en el remedio. Cómo nosotros podemos evitar o cómo nosotros podemos tener una mejor vida y relacionarnos interpersonalmente de manera que no hagamos acepción de personas. Yo creo que este pasaje que está aquí fue inspirado por el Espíritu Santo, que movió a Santiago a escribir esto, para que nosotros sepamos de qué manera yo puedo vivir sin hacer acepción de personas. ¿Cómo debo tomar, qué cosas yo debo tomar en cuenta para no hacer acepción de personas? Y el pasaje es muy claro. En primer lugar, él dice, yo quiero que ustedes vayan conmigo al versículo 27, un poquito antes, Santiago 1:27, cerrando el capítulo, Santiago dice, la religión pura y sin mácula, delante de Dios y Padre, de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué cosa debo yo tomar en cuenta para no hacer acepción de personas? Santiago dice aquí que un hacedor de la palabra es alguien que se guarda sin mancha del mundo. Para yo no cometer el gravísimo error de juzgar a una persona mal, lo que yo necesito es guardarme de la contaminación del mundo. Guardarte de la contaminación del mundo hace lo que Pablo llama en Romanos capítulo 2 y versículo 2, el no conformarse a este siglo. Y es una palabra interesante que habla de no tomar la forma del siglo. Nosotros no debemos adoptar la filosofía de pensamiento del mundo. Y a medida que adoptamos esa filosofía, en esa misma manera evaluamos a las personas. Santiago dice, una persona que hace la palabra, un creyente que practica la fe verdadera, la fe del Señor Jesucristo, se guarda sin mancha del mundo. Y por lo tanto eso le ayuda a no ser parcial, a no tener favoritismos. Es como el Señor Jesús dijo, es estar en el mundo pero no ser del mundo. Nosotros necesitamos tener una separación clara de lo que nosotros somos y en el lugar en que estamos ubicados. Una cosa es que estamos en el mundo y otra cosa es que nosotros no somos del mundo. Nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3, está en los cielos. Así que nosotros vivimos con una óptica distinta al mundo. Somos contrarios al mundo. Y en este sentido, entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos lo que Santiago dice en el capítulo 4 y versículo 4. Santiago dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mire qué delicado esto aquí. Cuando nosotros no tomamos en cuenta lo mucho que nos estamos relacionando y estamos permitiendo que el mundo ponga su marca en nosotros, nos estamos volviendo enemigos de Dios.
Y Santiago es muy categórico porque él dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que es una palabra interesante, constituirse ahí significa declarar la guerra. Aquel que se hace amigo del mundo le declara la guerra a Dios. Por supuesto, esto es algo que no hace un creyente que obedece la palabra y que es un hacedor de la palabra. Él se guarda sin mancha del mundo. Él no huele al mundo. Hay personas que dicen ser creyentes, pero su vida parece más del mundo que la vida que Cristo desea para él. Nosotros tenemos que marcar una diferencia muy grande en este sentido. El mundo juzga según las apariencias. El Señor dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias. Juzgad con justo juicio. Algunos dicen, mira, tú no debes juzgarme, no debes juzgar a nadie. Bueno, la Biblia no dice que yo no debo juzgar a nadie. La Biblia dice que yo no debo juzgar según las apariencias. Dios nos ha dado a todos una capacidad innata de juzgar, que es buena. Pero de ahí a que nosotros condenemos a otros y lo hagamos simplemente por las cosas que nuestros ojos pueden ver, eso es el pecado. Eso es lo que no podemos hacer. El sentido cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 7, de no juzguéis para que no sean juzgados, es no condenar a nadie para que no seas condenado. Pero sí necesitamos tener discernimiento y en ese discernimiento pues juzgamos entre bueno y malo. Y eso es lo que nos ayuda a librar a nuestro hermano de caer y librar también a nuestros amigos de ir al infierno. Uno le dice, mira, va por el camino que conduce a la perdición. Pero debemos juzgar en cuanto a la vida se refiere con un justo juicio y no según las apariencias. Y como decía anteriormente, el grado espiritual de alguien no es suficiente para librarse de este problema. ¿Cuántos de ustedes recuerdan al profeta Samuel? Un tremendo siervo de Dios. Llegó a juzgar a la nación de Israel por unos cuantos años. Pero cuando Dios decidió desechar a Saúl y conseguir un rey conforme a su corazón, le dijo a Samuel, mira, ve y yo te voy a traer a los hijos de Isaí. Y cuando Isaí trae a sus hijos, él vio a Sama, el primero de los hijos de Isaí, y él dijo, de cierto delante del Señor está su ungido. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le respondió, no mires a su parecer, ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Y es en eso que nosotros necesitamos librarnos de la contaminación del mundo. El mundo evalúa a la gente por el estatus social, por el estatus económico, por lo intelectual. Una persona tiene un buen carro, entonces tenemos una buena impresión de la persona. Anda bien vestido, tenemos una buena impresión de la persona. Yo el otro día me asombré, un compañero de trabajo estaba diciendo que él fue con su jefe al banco y él se asombró el trato que le dieron a su jefe en el banco. Como de una vez abrieron el espacio, venga, siéntese por aquí, le dieron café, una atención impresionante. Y él, cansado de ir al banco, nunca lo habían atendido así, ni siquiera lo miraban. ¿Usted se da cuenta? Ese es el modo de evaluar del mundo. El mundo hace discriminación entre personas, especialmente entre ricos y pobres. Santiago nos dice en primer lugar, nosotros no debemos tener la fe en nuestro Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y hacer eso significa que la mancha del mundo está todavía en nosotros y necesitamos ser limpiados. Y gloria a Dios que la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. Es verdad que somos contaminados muchas veces por el mundo, pero tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Es un recurso fantástico y maravilloso, todopoderoso, la sangre, que cuando venimos en confesión de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, inclusive esta. ¿Qué otra cosa yo necesito tomar en cuenta para no hacer acepción de personas y no tener favoritismos? Fíjense el versículo 1 del capítulo 2.
Versículo dice, hermanos míos. Esto es interesante aquí, lo que Santiago dice. Porque quien está hablando es un pastor y un apóstol. Y está hablando nada más y nada menos que el medio hermano del Señor Jesús. Es decir, que si había alguien que podía creerse una gran persona, era Santiago, ¿sí o no? Santiago se consideró un consiervo con los demás. Él primero dice en el versículo 1 del capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya él se puso al mismo nivel que sus demás hermanos. Pero si eso no le era suficiente para ellos darse cuenta que él no se consideraba más grande, él dice hermanos míos. No dice siervos míos, ni ayudantes míos, ni colaboradores míos. Dice hermanos. Una expresión de cariño, de afecto fraternal, pero que también habla acerca de igualdad entre personas. Los hermanos no son todos iguales. Los hermanos son iguales, son hijos de papi y de mami. ¿Qué distingue a uno del otro? Absolutamente nada en cuanto a la dignidad como hijo y en cuanto a derecho como hijo. Entonces Santiago nos aclara, somos hermanos, no hay razón de por qué uno mirar a uno con desdén y a otro con favor. ¿Qué más podemos encontrar en este pasaje que puede ayudarnos a nosotros a vencer el pecado de hacer acepción de personas? Fíjense el versículo 1, todavía en el capítulo 2 estoy leyendo. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo. El Señor. Tenemos que examinar el carácter de Dios. Santiago apela al carácter de Dios aquí. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Por ejemplo, miren conmigo en Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 17. Libro de Deuteronomio capítulo 10 y verso 17. Fíjese usted cómo dice. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses. ¿De quién está hablando aquí Moisés? Del único Dios verdadero, del único Dios que existe. Nuestro Dios, dice él, es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Qué más? Dios grande, poderoso y temible. Y al lado de eso, qué cosa tan maravillosa, al lado de esa descripción de Dios, de que Dios es único, de que Dios está por encima de todo, de que Dios es grande y temible, Él dice que no hace acepción de personas. Qué declaración tan maravillosa de Dios. Diferente a los seres humanos, Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios imparcial. Fíjese que más dice la Escritura. Vaya conmigo a segundo libro de Crónicas, en el capítulo 19 y el versículo 7. Segundo libro de Crónicas 19, versículo 7. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni hay acepción de personas, ni soborno. Interesante eso. Y compara la injusticia con hacer acepción de personas, lo pone en una misma línea. De manera que cuando uno hace acepción de personas, se está cometiendo injusticia. Job capítulo 34, un poquitito nada más adelante. Y el versículo 19 dice así. Estoy leyendo la mitad prácticamente de una pregunta. Que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. Aquí hay una explicación. ¿Por qué razón Dios no hace acepción de personas? Porque todos son obra de sus manos. Ninguno se creó solo por allá. Todos le deben su existencia a Dios y por lo tanto
Dios a todos los va a tratar por igual. Dios no va a ser injusto con uno en favor de otro. Romanos capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra una vez más aquí. Romanos 2:11. Porque en Dios no hay acepción de personas. La Reina Valera dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este es el carácter de nuestro Dios. Es un Dios que cualquiera que venga a Él y acuda a Él va a recibir de parte de Dios. Cualquiera que se acerca a Dios con temor. Dice el ciego en el capítulo 9 de Juan. Esto sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese oye. Oiga eso. Él tenía un conocimiento de Dios, que no escuchaba a los pecadores. Pero Él dice, Dios no discrimina si alguien es temeroso de Él. Si alguien teme a Dios y se acerca a Dios, Dios le oye. Y así seguimos viendo en toda la Biblia esta misma verdad del carácter de nuestro Dios, que Dios no hace acepción de personas. Usted puede consultar otro pasaje en Efesios 6:9 y voy a leer simplemente 1 Pedro 1:17, que estaba un poquito más adelante de Santiago, para corroborar simplemente esta verdad y para demostrar que en toda la Biblia usted va a encontrar repetidas veces este carácter de Dios de no hacer acepción de personas. Dice Pedro 1:17, primera carta. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí hay un detalle impresionante. Pedro está diciendo que si nosotros invocamos a Dios por Padre, y Dios es imparcial en su juicio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conducirnos de esa misma manera. Este pasaje nos anima a nosotros a dejar la imparcialidad y comportarnos como imitadores de Dios, santos hijos amados, como dice Efesios en el capítulo 5. Ahora miren, esta cualidad de Dios, de su carácter, de ser imparcial, también es una cualidad del Dios Hijo. El Señor Jesús también era un Dios, también fue Dios aquí en la tierra, imparcial y que no hizo acepción de personas. Esto fue algo tan notorio en su vida, fue algo que todo el mundo se dio cuenta inmediatamente, que inclusive sus enemigos no pudieron negarlo. Era algo que ellos no podían ni siquiera negar. Fíjense conmigo en Lucas, capítulo 20 y versículo 21. Lucas 20, 21. Habla acerca de este mismo carácter de Dios en la persona de Jesús. Y es así porque Jesús es Dios. Lucas dice, y le preguntaron diciendo, es decir, vinieron unos de los fariseos y de los herodianos a preguntarle, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y que no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Miren lo que observaron ellos. Sabemos estas cosas y sabemos que no te guías por las apariencias. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12 y el versículo 14. Fíjese conmigo qué dice allí. Y cuando ellos llegaron le dijeron, leo el 13 para que puedan ver el contexto, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Miren el reconocimiento. Hay que tener una vida caracterizada de algo para que sus propios enemigos puedan reconocer eso. Es decir, que la propia vida de Jesús manifestaba evidente y fehacientemente que Él no hacía acepción de personas y que Él no buscaba el favor de nadie ni actuaba con favoritismos. De manera que si nosotros queremos
tener una vida libre de hacer acepción de personas y de favoritismo. Necesitamos imitar a nuestro amado Salvador. Necesitamos imitar el carácter de Dios. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿y qué hacemos con los pasajes de la Biblia que menciona el hecho de que nosotros tenemos que honrar a ciertas personas? Esto claramente establece una diferencia entre unas personas y otras, ¿verdad que sí? Por ejemplo, hay pasajes en la Biblia, como voy a citar, 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, 1 de Pedro 2, 17, dice que debemos honrar al rey. Si uno lee primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, del 1 al 3, Pablo establece diferencias entre personas y dice cuál es el trato que Timoteo como pastor debe tener con esas personas en la iglesia. Y él dice, mira, no reprendas al anciano, sino que debes tratarle como a padre, y a las ancianas como a madres, y a los más jóvenes como hermanos, las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Hay pasajes que establecen una clara diferencia entre una persona y otra. ¿Qué hacemos con Romanos 13, versículo 1? Que dice que toda persona debe someterse a las autoridades que gobiernan. Efesios capítulo 6, verso 1, los hijos deben obedecer a sus padres y deben honrarles. Hebreos 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Acaso hay una contradicción entre lo que Santiago dice aquí y lo que el resto de la Biblia dice? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Santiago no está hablando aquí de no darle honra ni de dar honor a quien honor merece. Santiago está hablando aquí de un tipo de juicio que pone a uno, especialmente al rico, por encima del pobre. Y los restos de los pasajes que acabo de citar están hablando de que el creyente tiene que someterse a las autoridades que el Señor ha puesto y tiene que mostrar respeto y honra a aquellos que el Señor ha puesto por sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que esas personas en dignidad sean más que los otros, que sean más que nosotros tampoco. El presidente de la República delante de Dios es igual que cualquier ciudadano. Pero el ciudadano, por causa de la autoridad que Dios ha puesto sobre él, le debe sujeción, le debe respeto, le debe honra. Entonces no hay ninguna discordancia entre lo que Santiago dice aquí y lo que el resto de la Biblia aclara al respecto de hacer una diferencia entre personas. El mismo apóstol Pablo, cuando estaba siendo enjuiciado, él dijo una palabra a un sacerdote, a un sumo sacerdote, porque él no sabía que era el sumo sacerdote. Y desde que le dijeron, ¿y tú le hablas así al sumo sacerdote? Ay, perdón, no sabía que él era el sumo sacerdote. Se retractó, pidió disculpas, porque hay un trato diferente que debe dársele a personas que están puestos en autoridad. Ahora, vamos a observar otra cosa más que Santiago utiliza como un ejemplo para hacernos entender a qué cosas nosotros debemos apelar. Ya hemos dicho, debemos dejar la mundanalidad, es decir, la contaminación del mundo, debemos guardarnos sin mancha del mundo. Necesitamos considerarnos como hermanos y necesitamos considerar el carácter de Dios. En última instancia, Santiago pone un ejemplo aquí para que nosotros observemos qué exactamente estaba pasando y cómo nosotros podemos evitar este problema aquí. Versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. Este ejemplo de Santiago es un ejemplo muy detallado. Santiago utiliza aquí el ejemplo de un hombre que viene a la iglesia, que viene a la reunión de la iglesia, con anillos de oro. La expresión ahí es un hombre con muchos anillos de oro o con un dedo de oro, es decir, con muchos anillos en un solo dedo de oro. Y una ropa lujosa, una ropa brillante, una ropa llamativa. Por supuesto, la intención de ese hombre es mostrar la riqueza que ha acumulado y diferenciarse de los demás.
Cuando llega a la iglesia, ¿qué debería esperarse de la persona que lo recibe en la puerta y del resto de la congregación? Bueno, debería esperarse otra cosa, pero aquí lo que ocurrió fue que lo trataron con mucho cuidado. Dice aquí Santiago que le dan un trato especial, una atención especial. Venga, usted aquí. Es interesante la nueva versión internacional, porque aquí cuando dice al rico, le dice, usted venga, siéntese aquí en un lugar, usted. Y al pobre dice, tú estate ahí en pie o siéntate en el suelo. A uno lo trata de usted y a otro lo tutea. ¿Por qué esa diferencia? Ahora, esta actitud no es la actitud de un cristiano. Esto es una actitud contraria a la fe cristiana. Fíjense que el versículo 1 dice, no debemos tener nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Hacer algo así es algo que está prohibido según la palabra de Dios. ¿Y por qué? Bueno, Santiago dice que hay un glorioso Señor. Esto es interesantísimo aquí. Hay un glorioso Señor. ¿Qué me puede ayudar a mí a no hacer acepción de personas, a no considerar a alguien que viene en un carrazo ahí y viene bien vestido y tratarlo mejor que a uno que vino a pie y que vino con la única ropita que tenía, una ropa muy sencilla, desgastada, posiblemente sucia? Y llegar al error, uno dice, esto es un ejemplo muy extravagante, pero pasa. ¿Qué puede librarnos a nosotros de algo así? Considerar la persona gloriosa del Señor Jesús. Considerar la persona gloriosa del Señor Jesús. No está de más esa expresión allí. Él pudo haber dicho el Señor Jesús, pero dijo el glorioso Señor Jesús. Y hace un contraste con la ropa de lujo del rico y la gloria que el mundo le atribuye a los ricos. Mire, ¿por qué hay un trato especial para el rico en este pasaje? Y puede existir en cualquier iglesia. Simplemente por una cuestión de egoísmo. Por el pecado de egoísmo, de déjame tratar bien a esta persona pudiente, porque quién sabe qué yo puedo conseguir después con él. Si después me lo encuentro por ahí, dice, no, este fue el que me ubicó en buen lugar en la iglesia, me habló de manera amable. Es simplemente eso, no es más que una actitud pecaminosa de confiar y en otro sentido de desear la riqueza que él tiene. Yo quiero ese trato que le dan a él. Y esas cosas ciegan nuestro juicio. Y esas cosas nos hacen errar grandemente y es contrario a la fe cristiana, al punto que Santiago dice, y después vamos a ver en otra ocasión del versículo 5, pero ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo. La mancha del mundo ha sido tal en ustedes que no se dan cuenta que Dios escogió a los pobres. Y no se dan cuenta que los ricos los están oprimiendo. Y son ellos los que blasfeman el nombre del Señor que ha sido invocado sobre ustedes. Porque se han dejado cegar por la avaricia y por el deseo de las cosas. Hermanos, cuando nosotros deseamos cosas y la ponemos por encima de Cristo, ya estamos en un grave problema. Ya estamos en un serio problema. Cuando ponemos los bienes de este mundo por encima del Señor. Y entonces todo aquel que tenga bienes de este mundo es el que yo voy a buscar, porque eso es lo que yo busco. Ahora, cuando Cristo es nuestro foco de atención, Cristo es nuestra total satisfacción, ¿sabe lo que pasa en un culto? Que todo creyente que es un hacedor de la palabra y que su fe está puesta en el glorioso Señor Jesucristo, cuando entra ahí puede entrar quien sea. ¿Saben lo que está el creyente? Enfocado en la gloria de Jesús. Está enfocado en Cristo. Cristo es todo lo que Él quiere. A Él no le impresiona las posesiones o el intelecto o los logros que puede haber alcanzado una persona que entre por la puerta de una iglesia. Eso no lo impresiona. Tampoco lo impresiona el hecho de que un pobre entre. Va a tratar a todos igual porque el foco de atención para Él en la iglesia es Cristo. A propósito, hermanos, es Cristo el foco de atención de mi vida. Cuando yo voy a la iglesia, ¿yo voy a deleitarme en el glorioso Señor Jesucristo o voy a prestar atención a cómo vino vestido el que está sentado al lado mío, detrás o delante?
Porque déjeme decirle, lo que Santiago dice aquí es algo que realmente ocurre. Y si no ocurre de manera física, que alguien sienta a alguien en un lugar mejor, ocurre en nuestra mente y corazón. Empezamos a observar, mira, aquel tiene una ropa Nike, mira el otro, una ropa que ni se sabe quién la hizo. Y le damos un mejor trato al que está mejor vestido. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en el glorioso Señor Jesucristo. Y juzgamos según la apariencia. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, habríamos juzgado mal al Señor también. ¿Y por qué? Porque lo habríamos juzgado a esa apariencia humilde del Señor. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Él nació y tuvo que nacer en un pesebre. ¿Usted quiere una apariencia más pobre que esa? Al Señor lo habríamos descartado de una. Por eso nosotros debemos poner nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Este pasaje nos ayuda a nosotros a tener una vida libre de hacer acepción de personas cuando consideramos que no debemos tomar la misma mentalidad del mundo. No evaluamos las personas como el mundo la evalúa. En segundo lugar, los hermanos son todos hermanos. No hay uno que es el jefe o uno que es el que todos deben decirle el papa upa. Todos son hermanos, somos hermanos en Cristo. No es yo el pastor y ustedes las ovejitas. Es cierto que hay que hacer una cierta diferencia, pero somos iguales, hermanos. Estamos todos al pie de la cruz. En la fe cristiana, a los pies del Señor, todos somos hijos. Y el carácter del Señor nos demuestra que Él es un Dios que no hace excepción de personas y por lo tanto ninguna de sus criaturas deberían ponerse a eso. Y en último lugar, considerar la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Cada vez que venimos al culto nos va a librar de estar en nuestra mente pecando de hacer acepción y distinción entre personas. ¿Qué debemos hacer al salir de aquí? Por supuesto hay que clamar al Señor que nos ayude a vencer esta tendencia que es humana. No voy a decir que es algo que solamente le ocurre a algunos, es de todos. Orar al Señor que nos ayude a vencer esa tendencia y decirle al Señor, Señor, yo necesito que mis ojos estén puestos en ti. Yo necesito cada día asemejarme más a Jesús y deleitarme más en Él.